En este vídeo vamos a hablar de un problema que ha salido a la palestra sobre la pantalla de la Steam Deck OLED y que sería muy interesante tratarlo aquí para darlo más a conocer y además ver qué tipo de soluciones hay al respecto. Por cierto, recuerda que tengo un podcast diario donde hablo de toda la actualidad del mundo de Steam Deck y otras handheld PC, es decir, de lunes a viernes tienes ahí todas las noticias que han ocurrido dentro de este mundillo. Simplemente vete al link de la descripción para poder escuchar el podcast o directamente en iVoox, Apple Podcast, Spotify o donde quieras, buscas Handle Deck. Aquí lo tienes escrito aquí abajo, búscalo y lo dicho, de lunes a viernes a las 3 de la tarde lo tienes ahí puntualmente para que puedas escucharlo. En los últimos días, tanto en Reddit como en el foro del otro lado, han salido un usuario ha publicado un artículo en el que, se hablaba sobre la posible fatiga visual que podía producir la pantalla de la Steam Deck OLED. O sea, una fatiga visual, incluso un poco de mareo, un poco de visión borrosa en ciertas circunstancias que podían ser un poco más inquietantes. Un concepto que en realidad ya se había podido ver en otro tipo de pantallas de smartphone, etcétera, por un concepto muy concreto que es el PWM que vamos a hablar ahora mismo en este mismo vídeo. Pero lo dicho, como a mí se me quedaba este conocimiento o esto se me quedaba un poco corto porque yo no tengo grandes conocimientos sobre el tema, me he puesto a investigarlo, a entenderlo y ver si de verdad todo esto es así por mis pocos conocimientos y leyendo el artículo que ha podido publicar este usuario, que lo tenéis aquí ahora mismo en pantalla. Os voy a dejar el link en la descripción para que le echéis un vistazo porque es súper completo y súper interesante. Y nada, teniendo esto en cuenta, quiero traeros, de una forma explicada, de manera más mundana, ¿no? Para que lo puedas utilizar como referencia antes de leerte este artículo del otro lado, o en Reddit, o donde tú quieras, ¿vale? Que tienes en el link en la descripción. Bien, ¿cuál sería el elemento clave para poder sufrir incluso fatiga visual, un poco de visión borrosa, cierto mareo, ¿no? Después de sesiones más o menos prolongadas dentro de la Steam Deck OLED. Vuelvo a decir, yo no soy ningún experto para nada, ¿no? Soy totalmente un analfabeto en este punto que después de leer este artículo, pues se ha intentado informar, ha intentado verlo por su propia cuenta, ¿no? Para intentar entenderlo y también poderlo transmitir a vosotros si veía que esto era interesante. Y sinceramente lo he visto muy interesante. Básicamente, todo esto se basaría en el tema del PWM. El PWM es una tecnología que tienen las pantallas que, para que cuando nosotros bajamos el brillo, lo que hace es que en vez de estar emitiendo la luz de manera continua, lo que estaría es, si tú pones el brillo al 50%, pues intentaría mandarte pulsos de luz, o sea, apagar y encender la pantalla tantas veces para poder poner ese brillo al 50%. Mientras más bajo es el, la iluminación el brillo de la pantalla que nosotros configuramos dentro de nuestro dispositivo, pues teóricamente más veces estaría parpadeando para poder tener, pues ese tiempo, ¿no? En el que la pantalla estaría apagada y por lo tanto se vería el brillo menor, ¿no? Por lo que este problema se acentuaría a la vez en el momento en el que estamos poniendo el brillo cada vez más bajo, ¿no? Al 100% el problema de la fatiga visual, de los mareos, la visión borrosa, no sería relevante, ¿no? Porque no habría ese problema de los parpadeos continuos, pero a medida que nosotros lo ponemos el brillo bastante bajo y la Steam Deck se puede poner a un brillo muy muy bajo, pues entonces ahí es donde entraría la problemática. Tú no lo notas, yo no noto que se está apagando y encendiendo la pantalla, tú tampoco, pero tu cerebro sí lo está notando de alguna forma o está viendo que hay algún tipo de elemento extraño y puede producirte en personas más sensibles, ¿vale? Después hablaré de lo que a mí, si esto me afecta o no, pero en personas más sensibles, esto sí que le puede producir esa fatiga visual, mareos, etcétera. Pero lo que sí te tengo que dejar claro es que no es algo generalizado. Y es que la clave aquí es el tema del brillo alto. Yo he estado viendo, ¿no? Echando un vistazo, ¿no? A la pantalla de la Steam Deck, ¿no? He cogido el móvil, ¿no? He cogido mi móvil y lo he puesto en cámara lenta, ¿no? Y he estado viendo si se nota ese parpadeo al ponerlo en cámara lenta, grabando a 240 fotogramas por segundo, si la pantalla, el parpadeo lo podía llegar a notar a esos 240 fotogramas por segundo que estaba captando mi móvil grabando a cámara lenta dentro de la Steam Deck OLED. Cuando estoy al 100%, pues no se nota, es como si la pantalla estuviera, obviamente siempre está encendida, pero ¿qué ocurre? Cuando lo pongo al 50%, pues sí que baja un poco la cosa y empiezo a ver
como un, ¿cómo se llama? Empieza a haber momentos en los que se ve negro y después cuando lo pongo directamente al brillo mínimo, que llega a unos brillos muy mínimos, y yo suelo jugar a ese brillo mínimo porque siempre digo lo mismo, yo juego en la cama, por la noche, cuando mi pareja ya está dormida, y entonces lo pongo al mínimo esto de brillo, y en ese caso se nota un montón, como estáis viendo ahora mismo viéndolo en pantalla, ¿no? Está grabado a 240 fotogramas por segundo, y cuando se graba a 240 fotogramas por segundo, pues empezamos a ver ese concepto, ¿no? Pero si estuviera bien hecho o con ciertas circunstancias para poder evitar esa fatiga visual, ¿no? Esos problemas que pueden traer ese PWM con un brillo tan, ¿cómo se llama? Con ese parpadeo tan poco optimizado para este tipo de problemas, pues es cuando estamos viendo en pantalla ese tipo de, bueno, que se ve iluminado, negro, iluminado, negro, iluminado, negro, pudiendo traer ese tipo de consecuencias. Claro, eso me hizo pensar, ¿no? Y el propio usuario, ¿no? De este artículo lo comentaba que, bueno, ¿y qué pasa en la Steam Deck LCD o en otro tipo de pantalla? Bueno, pues me puse a hacer lo mismo a ver si pasaba en otras pantallas. En la Steam Deck normal y corriente LCD yo puse el brillo al mínimo, que es un brillo muy parecido al brillo mínimo que tiene la Steam Deck OLED, si no es el mismo, y sinceramente no lo notaba, se nota un mínimo de parpadeo, pero entiendo que no es algo tan aberrante como el que se ve en la OLED. También lo hice con la Deck HD, misma circunstancia, y también con el brillo mínimo, que no es tan brillo mínimo, ¿no? Es bastante más brillante que el de la Steam Deck LCD o el de la OLED, con el Asus ROG Ally, pero obviamente o básicamente no se nota nada ese parpadeo, cosa que sí se nota con la versión de la OLED. Al parecer hay ciertas soluciones para ¿cómo se llama? Para evitar este parpadeo tan poco efectivo, ¿no? Este PWM mal configurado, ¿no? Para este tipo de problemas de fatiga visual, etcétera, en la Steam Deck OLED, como el propio usuario ha estado comentando en el propio artículo que ha escrito, tanto en el otro lado como en Reddit, tiene una sección, ¿vale? Que empieza a medirlo, lo tiene todo muy muy bien documentado, pero básicamente él al final comenta que hay varias soluciones al respecto, ¿no? Para poder parchear esto a través de SteamOS, ¿no? Y da dos soluciones, básicamente uno es el de C-Dimming y otro es directamente el de aumentar el tema de la frecuencia de parpadeo del PWM para que, bueno, no se note, ¿vale? Y lo he estado viendo, sinceramente, he estado investigando un poco sobre el tema, he estado viendo artículos, ¿no? Por ejemplo, este de Chataka, que es muy interesante, ¿no? Sobre cómo funciona el tema del DC Dimming, ¿no? Que comenta este usuario, para que no haya ese tipo de problemas de cansancio visual, etcétera. Os voy a dejar también link en la descripción a estos artículos que os estoy mencionando, ¿no? Porque creo que es bastante interesante, sobre todo desde un usuario que, vuelvo a decir, yo no tengo conocimientos de este tema muy extremos. Simplemente me he estado informando a través de este artículo, después lo he estado comparando con otros artículos para ver si es verdad, he intentado hacer una prueba física de si esto se nota de verdad en mi Steam Deck OLED en comparación con el resto de aparatos. Y se nota, ¿qué quieres que te diga? Entonces, bueno, he querido hacer este vídeo para también poder comentarlo con todos vosotros, ¿no? Pero te lo digo no desde el punto de vista de yo tengo la razón o esto es así, sino, oye, vamos a poner esto encima de la mesa porque puede ser relevante, ¿no? Y a lo mejor una actualización a tiempo dentro de la Steam Deck OLED nos puede mejorar o os puede mejorar a vosotros la experiencia de juego dentro de la OLED. Bien. ¿Qué es el DC Dimming que podría mejorar esto? Pues básicamente cambia el concepto, en vez de utilizar el PWM, ¿no? Que es lo que dicen en este artículo, ¿no? De Samuel Fernández, en vez de estar utilizando la reducción, o sea, reducir el ancho de pulso, una técnica conocida por sus siglas en inglés PWM, pues estaría utilizando otra, ¿vale? Mira, esto sería cómo funciona el PWM, ¿no? Muy interesante. Que lo que hace al brillo al 100, ¿vale? Pues tiene un tiempo mucho mayor en el que se está utilizando el brillo de la pantalla. Si lo pones al 50%, pues como ¿cómo se llama? Menos veces, o sea, el tiempo de veces de pulsos, ¿no? Pues va aumentando, en plan, aquí más tiempo, menos tiempo, más tiempo, menos tiempo, y a menos brillo, pues lo que hace es que hay más espacio entre los parpadeos para poder generar menos brillo, ¿no? Una imagen bastante visual y muy interesante, ¿no? Pero lo que haría el DC Dimming, ¿no? Y corregidme en comentarios si estoy diciéndolo mal, es que daría un valor, ¿vale? A la energía o al voltaje que se le estaría dando entre 0 y 10, ¿no? Por poner un ejemplo, y, bueno, ese voltaje se le estaría dando menor, o sea, 10
para que sea al brillo máximo, 5 para un brillo 50% y 1 supongo que para un brillo mínimo, algo así. Y parece que así se estaría solventando el problema de cuajo con este tipo de tecnología que es vía software, pues se estaría eliminando de cuajo esa problemática que tendrían este tipo de cosas. Creo que es vía software, ¿vale? Por lo que yo tengo entendido, esto se puede implementar vía software. Eso lo dice el usuario, ¿vale? Este usuario en el artículo, lo he estado mirando y al parecer sí se puede hacer vía software, por lo que, bueno, parece bastante interesante. El otro comentario que dice este usuario es que también se puede hacer vía PWM, o sea, simplemente si ahora mismo, según este usuario, en brillo bajo, creo que lo dice así, pero bueno, si me estoy equivocando, pues ya está. En brillo bajo, el PWM estaría dando como 360 parpadeos de la imagen para que, bueno, y por eso lo estoy viendo yo poniendo, ¿cómo se llama? Con la grabación en cámara lenta directamente a la pantalla a 240 FPS, pues por eso veía yo ese parpadeo si está a 360 de parpadeo, ¿no? Vuelvo a decir, hablo con mucha, ¿cómo se llama? Inseguridad, porque no controlo de este elemento. No lo controlo para nada, ¿vale? Pero obviamente sí que me parece que hay algún tipo de elemento claro y algún tipo de elemento que hay que hablar sobre el tema, ¿no? Y supongo que espero que otras personas que sepan hablar más puedan hacerlo, ¿no? Pero lo dicho, que ¿cómo se llama? Su argumento sería simplemente aumentar ese parpadeo. Entonces, he estado viendo, ¿no? Cómo otras compañías han estado arreglando o han estado, bueno, lidiando con esta fatiga visual. Y me ha parecido muy interesante este artículo también de Chataka, ¿no? He leído bastantes más artículos, ¿no? Pero estos artículos que os estoy seleccionando creo que los resumen bastante bien. Y hablaban como, por ejemplo, Honor y lo pone por aquí, Honor había estado trabajando con su Honor Magic Pro con frecuencias de PWM en vez de un parpadeo tan bajito como tiene en el brillo bajo la Steam Deck OLED, pues en sus paneles OLED estarían trabajando a frecuencias de 2160 Hz, o sea, 2660 parpadeos continuos así, bla, 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 para poder, bueno, lidiar con esto. Yo no sé hasta qué punto esto se puede implementar dentro de una pantalla vía software como la que ya está creada para la Steam Deck OLED. El usuario ¿no? Que ha creado el artículo, pues ha dicho que podrían pasar de 360 a 1100, ¿vale? Parpadeos, ¿no? Frecuencia PWM, en fin. Habría que ver hasta qué punto esto se puede hacer, pero por lo menos, por lo que se ve, hay formas de poder paliar esto vía software y sobre todo para las personas más sensibles en este campo, pues, bueno, que no tengan la problemática de poder utilizar la Steam Deck OLED y en general entiendo que para el resto de todos los demás, pues, que será menos problemática a la larga. Mi experiencia con la Steam Deck OLED ha sido, curiosamente, jugar la mayor parte del tiempo que llevo en esta casi semana que tengo la Steam Deck OLED entre mis manos, en casi brillo, en el 25% de brillo o en brillo bajo, directamente, al mínimo. Por eso me ha parecido muy curiosa este artículo, porque yo he estado jugando sobre todo a los brillos más bajos de la Steam Deck OLED, no en los brillos máximos, donde esto no se estaría viendo. ¿Yo he tenido algún tipo de fatiga visual al respecto? No. Yo no he tenido ningún tipo de fatiga visual al respecto. Yo he estado jugando sesiones de 2 y 3 horas prácticamente diarias desde que desde que recibí la Steam Deck OLED a brillo mínimo. Pero digo mínimo es al mínimo, ¿vale? No un 10%, al mínimo. O a lo mejor un 5, un 10%, ¿vale? Todos los días, básicamente. Porque, vuelvo a decir, juego en la cama y mientras que mi pareja está despierta, tiene la lamparita puesta y entonces tengo el brillo al 5, al 10% y cuando se acuesta ya directamente y ya se duerme, pues lo pongo al mínimo y sigo jugando otro ratito, ¿no? Suele ser la última parte de mi juego, ¿no? Puede ser media hora más, lo típico de, bueno, termino esto y ya me acuesto, lo típico, ¿no? Pero lo dicho, he estado jugando mucho en esos estados de brillo la pantalla OLED. Yo no he tenido ningún problema ni de mareo, ni de cansancio, ni de visión borrosa, y eso que estaba al final del día y estaba reventado. Por lo que entiendo, como dice también este usuario, y he estado pudiendo leer también por foro, he estado leyendo en artículos de prensa, algún paper que también he leído al respecto, pues que ese tipo de consecuencias o de malestar no se da en el 100% de las personas, sino que solamente en un grupo que es mucho más sensible al respecto. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente me parece algo súper interesante y sinceramente os digo, si vosotros tenéis más información, ponedlo en la caja de comentarios, por favor, porque vuelvo a decir, aunque he querido leer al respecto, he querido informarme al respecto, creo que se me están escapando muchísimos otros factores a tener en cuenta, ¿no?
Pero lo que sí está claro es que de alguna forma esta pantalla sí que puede ser un poquito más inquietante para personas más sensibles. Por lo que esperemos que Valve pueda actualizar eso, porque entiendo que aunque yo, por ejemplo, no sea especialmente sensible en ese punto, pues a la larga he estado leyendo que sí que es verdad que aunque tú no lo notes de inicialmente, pues puede llegarte a ser un poquito más cansado o cansarte un poco más la vista, ¿no? Por lo que esperemos que eso lo puedan solucionar lo antes posible vía software, que parece que se puede hacer por parte de Valve sin tener que hacer ni cambio de pantalla ni nada por el estilo. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!